Hoy vamos a terminar la serie en defensa de nuestra fe. Esta es la sexta parte. Hay más, este tema tiene para dar mucho más, pero aquí lo vamos a terminar. Hoy vamos a hablar de los testimonios y las obras. Testimonios y obras. No podemos afirmar nosotros que la fe cristiana es real en una persona si no es por su testimonio y por sus obras. Eso lo dice Santiago, no lo traigo aquí apuntado. Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Pero bueno, la única manera de dar a conocer nuestra fe es obras y un buen testimonio. Pero también la incredulidad se manifiesta por el mal testimonio y las malas obras. O sea, existen las dos cosas son reales. La incredulidad y la fe son conceptos que no son tangibles, no son perceptibles por nuestros cinco sentidos, pero existen, son reales, y son tan reales que la única manera de saber si hay o no hay fe o incredulidad son las obras y el testimonio, ¿no? Entonces, en esta última parte vamos a ver, así como de manera comparativa, las obras y el estilo de vida que produce tanto la incredulidad como la fe cristiana. La fe cristiana es un estilo de vida, es una forma de vivir diferente a la que conocimos antes de Jesús, antes de ser nuestro Salvador Jesús, y es un estilo de vida que se caracteriza por malas obras, hablando de la incredulidad, pero hablando de la fe cristiana, se caracteriza por un comportamiento de integridad, con un comportamiento de buen carácter, por supuesto, buenas obras, buenas acciones. Y esto es lo que vamos a ver. Lo vamos a ver así como manera de comparación, ¿no? Porque, como ya vimos, la fe y la incredulidad no son perceptibles, pero las obras sí son diferentes, ¿no? Jesús, de hecho, enseñó esta parte ya casi al final del Sermón del Monte. Jesús habló de estas cosas, que tanto la fe como la incredulidad producen obras. Y vamos a leer, aquí voy a comenzar leyendo Mateo 7, versículos 16 al 17. Estaba hablando Jesús con una multitud, o sea, no eran solamente sus discípulos, estaba hablando con una multitud que se había reunido allí, buscando aprender de Jesús, buscando conocer la filosofía que él presentaba, lo pongo entre comillas filosofía, pero lo que Jesús hablaba era vida, era un estilo de vida diferente y lo ejemplificaba con su propia vida. Entonces la gente quería estar con él porque resolvía problemas, porque suplía necesidades, porque sanaba a los enfermos, porque liberaba a los endemoniados, porque les daba de comer a los que no llevaban lonche. O sea, era todo un espectáculo estar ahí. Y Jesús, estando ahí con ellos, les decía a toda la multitud: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo veo en este pasaje una invitación abierta de Jesús para nosotros. Es una invitación, nos está invitando a que nosotros observemos el fruto que produce la gente, lo que la gente hace, la manera como la gente vive, y que por medio de esa observación nosotros saquemos conclusiones. O sea, que nosotros corroboremos si una persona vive la fe cristiana o vive en incredulidad, porque se va a manifestar. Es 100% seguro que el estilo de vida va a definir si nosotros somos creyentes de la fe cristiana, si le creemos a Dios, si obedecemos a Dios o no lo obedecemos, y así de sencillo es. O sea, no es complicado, es algo muy sencillo, pero también era algo muy revelador en aquel momento, porque el sistema religioso se había corrompido. Y ellos decían ser siervos de Dios, estaban ahí en el templo sirviendo, hacían sacrificios y hacían todo lo que parece que hace un santo. Pero eran asesinos. Ellos fueron los que mataron a Jesús.
Era gente mala, gente perversa que planearon con mucho tiempo cómo matar a Jesús porque lo vieron como competencia. Lo vieron como de otra religión nueva que les estaba robando toda la mercancía que ellos manejaban, que era la gente ignorante. Y entonces Jesús nos está invitando aquí a que observemos el comportamiento de la gente para saber si la gente vive la fe cristiana o vive en incredulidad. Pero más aún todavía, Jesús nos está anticipando aquí el final preparado para los incrédulos, porque dice: lo que no sirve, pues se corta y se avienta la leña, ¿no? Se avienta al fuego, ¿no? Y ese es el final de la gente que vive en incredulidad. Pero realmente esa es la importancia que tiene el buen testimonio y las buenas obras. Que si una persona dice ser de la fe, dice vivir el cristianismo y no tiene buenas obras ni buen testimonio, por más que le den un papel, un documento, por más que se anuncie con un cartel o que ponga una pancarta en su casa de que es un santo, no lo es. ¿Por qué? Porque sus obras lo van a delatar. Entonces, cuando Jesús habla de estas cosas, a mí me llama la atención que no habló de dónde se congrega la gente buena o la gente mala, o a qué denominación pertenece. No, Jesús no estaba hablando nada de eso. Jesús estaba hablando simple y sencillamente de cómo se comportan los que le creen a Dios y los que no le creen a Dios. Los que dan buen fruto y los que no dan buen fruto, pues son diferentes, ¿no? Y en ese sentido la diferencia entre los de la fe y entre los incrédulos es enorme. Es muy diferente las obras de una persona que vive la fe cristiana y la gente que no vive la fe cristiana, y que no la vive porque no cree que va a haber un juicio, porque no cree que Dios demanda de nosotros como seres humanos integridad, santidad, que buscamos la perfección, no porque la vayamos a alcanzar, sino porque es el estándar que tenemos y el propósito de nuestra vida, alcanzar esa perfección moldeada por Jesús, por supuesto, ¿no? O modelada más bien por Jesús. Jesús es nuestro ejemplo en todo esto. Entonces, los incrédulos y los de la fe cristiana, pues tenemos maneras diferentes de vivir. Y aquí me estoy refiriendo a los creyentes de la fe cristiana que son guiados o que somos guiados por el Espíritu Santo, porque esta es la gran diferencia. Un creyente de las verdades bíblicas, un creyente de la fe cristiana, se deja guiar por el Espíritu Santo, mientras que un incrédulo, como no cree necesitar el Espíritu de Dios, se deja guiar por sus propios instintos. ¿Por qué? Pues porque no tiene más que eso. Y entonces de eso estamos hablando aquí. Los incrédulos se dejan guiar por sus instintos naturales. Y quiero leer aquí un pasaje que escribe Pablo a los cristianos de Galacia. Este pasaje estaba dirigido a los cristianos de allí, pero aplica para toda la humanidad y para todas las generaciones. ¿Por qué? Pues porque los editores de la Biblia aquí le pusieron las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y esto abarca a todo mundo y a todas las generaciones. Y esta parte de la carta expone así de una manera muy clara y así como que toca los dos extremos, ¿no? Pablo cuando escribe esto, exhibe la conducta de los incrédulos y la conducta de los de la fe cristiana. Obviamente, como les digo, habla aquí de los que se dejan guiar por el Espíritu y los que se guían por sus instintos naturales. Y voy a leer aquí ese pasaje que está en Gálatas 6, versículos 16 al 24. La Biblia Reina Valera le pone ahí un título que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice así, Gálatas 5, 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ustedes conocen esta lista ya. Dice, las obras de la carne que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y para no hacer larga la lista, le pone aquí Pablo, y cosas semejantes a estas. Hay muchas otras cosas más, la droga y no sé, el mitote y todo eso, ¿no? Pero lo vamos a obviar, no, vamos a dejarlo ahí en cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora sí habla de los que vivimos la fe cristiana guiados por el Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y añade aquí, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces les comentaba, este pasaje que está dirigido a los cristianos, obviamente la Biblia no es para los incrédulos, es para nosotros, ¿no? Y esta carta estaba enviada para los cristianos de Galacia. Nos muestra aquí la lucha interna que vive todo hijo de Dios. Con eso comienza este pasaje. Pues quiero que noten que la primera batalla en defensa de nuestra fe no es la que batallamos allá afuera, no es la que peleamos allá afuera, es la que peleamos acá adentro. Esa es la primera batalla en nuestro interior. Y el primer ataque contra lo que creemos es el de nuestra propia naturaleza carnal. Cuando mi carne, cuando mis instintos me sugieren cosas que Dios no aprueba o que Dios reprueba, ¿no? Hay una guerra en nuestro interior y es de nuestra carne contra nuestro espíritu amalgamado al Espíritu de Dios. O sea, nuestro espíritu, cuando nosotros aceptamos la salvación, Dios nos da de su espíritu, nos sella con su Espíritu Santo, su espíritu mora dentro de nosotros, se une su espíritu al nuestro y nos hacemos una sola cosa con él. Y esa forma de pensar diferente viene a nosotros por obra del Espíritu Santo. Entonces hay una guerra en nuestro interior de nuestra carne contra nuestro espíritu y tenemos en nosotros mismos una naturaleza doble. Por un lado intentando satisfacer los deseos de la carne y por otro lado queriendo satisfacer el deseo del espíritu de agradar a Dios. Nuestros instintos se oponen al deseo de querer agradar a Dios. Y es lo normal, pues la mente regularmente planea hacer lo malo, pero nuestro espíritu quiere hacer lo correcto. Por eso es importante, y no es el tema, ¿no? Pero por eso es importante renovar la mente, porque nuestra mente está acostumbrada a reaccionar de una forma. Fuimos educados para reaccionar de alguna manera y esa manera regularmente no es como Dios espera que nosotros razonemos. Por eso es importante, insisto, renovar la mente. Ahora, esta misma lucha también ocurre fuera de nosotros, o sea, no solamente acá adentro, pues que yo peleo, que digo, híjole, está haciendo un calorón y mi cuerpo dice una caguama, y mi mente renovada por Dios dice, hey, espérate, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ah, sí es cierto, ¿no? Y, o sea, hay una reacción, pues, y uno piensa y uno razona y dice uno, pero pues la carne dice, pero pues nadie te va a ver. Y la mente dice, hijo, la mente renovada dice, ¿y para qué voy a ser hipócrita? O sea, hay una lucha, sí hay una lucha, pero esta misma lucha se traslada también o se vive también externamente, porque esta lucha nos deja ver claro que hay una guerra cultural entre el bien y el mal. Es una guerra ideológica en la que hay malas ideas, hay malas maneras de vivir que combaten, sin que uno lo busque, contra los que queremos vivir bien.
O sea, yo no entiendo este proceso, no me pregunten por qué, pero hay una aversión, hay un coraje, hay pues no sé, algo en contra de nosotros sin que nosotros seamos gente de mal. Digo, eso espero yo, ¿no? A veces nosotros vemos moros con tranchetes, ¿no? Sobre todo los chamacos en la escuela. No, ese maestro me tiene mala fe, ¿no? Dicen los chamacos, mentiras, pues no estudian, pues y los van a tronar. Pero dicen, no, es que el maestro la trae conmigo. No, espérame, o sea, vienes desde la primaria arrastrando ese mismo problema. No es el maestro. A veces los cristianos podríamos pensar que pensamos de esa manera, pues de que la gente me quiere hacer daño, pero la verdad es que sí es cierto. No sé por qué, pero la gente que vive mal nos quiere hacer daño. ¿Por qué? No lo sé. No hay una explicación. Jesús mismo lo dijo y lo dijo de manera muy clara, o sea, a ustedes los van a perseguir por causa de mi nombre. Si a mí me han perseguido, que era perfecto, o sea, váyase poniendo los guaraches antes de espinarse, pero de que les va a tocar, les va a tocar. Entonces, aquí estamos hablando de extremos, ¿no? De las dos formas de vivir del ser humano, que unos viven mal y otros viven bien. Porque pues son los dos extremos, pues unos que viven bien, otros que viven mal, pero en el medio hay una serie de subdivisiones, ¿no? Aquí le vamos a meter los cristianos carnales que de vez en cuando se avientan un clavado al pecado. ¿Cuántos levantan la mano? Sí, no. O sea, hay cristianos carnales que de repente dicen, híjole, pues ya hice mi obra buena, pues ahora voy a hacer la mala, ¿no? Me voy a dar un gustito, una canita al aire, una refrescadita, algo que no aprueba Dios. Hay cristianos que así lo hacen. De hecho, cuando Pablo hablaba con los corintios, que eran tomadores y eran peleoneros, vivían muchas obras de la carne, les dice hermanos. O sea, hay hermanos que son carnales como los corintios. Hay unos más que otros, pero hay cristianos que son carnales, que se complacen en el pecado, como también a veces hay incrédulos que se rigen por buenas normas morales. Yo conozco gente que no es cristiana, que no fuma, que no toma, que no dice groserías. Yo conozco gente. Y cuando les hablas de Dios, dicen, no, eso es para los tronados, ¿no? Yo vivo bien, gracias, me va bien. O sea, no necesito de lo que tú tienes, yo me siento bien. Y sin decir groserías, amablemente. O sea, hay gente bien portada, sí hay gente bien portada. Pero bueno, son excepciones, pero también a veces hay incrédulos pues que se rigen por buenos principios morales, y también hay personas que fluctúan entre los dos bandos, ¿no? Cuando les conviene pues están con los cristianos y cuando les conviene están con los mundanos. Y esto es normal, o sea, es el tipo de los estilos de vida que existen, pues que los cristianos también incurrimos en esto. Fluctuamos a veces entre los dos lugares, ¿no? Entre los mundanos y entre los cristianos, según nos convenga. Y no es un problema solamente de nosotros, es un problema que hasta Pedro tuvo en algún momento. Él se juntaba pues con los judíos, no fue enviado a los gentiles, Pedro, pero cuando se echaba la vuelta para con los gentiles, de repente lo encontraron por ahí comiendo carnitas de cochi. Obviamente Pablo se entera y le pega una enjabonada. Pablo, uno que no era de los 12 de Jesús, le manda una atenta exhortación, le diciendo, eres un hipócrita. ¿Por qué? Pues porque te quisiste dar un gusto que no es para ti. Y cuando digo no es para ti, o bueno, cuando Pablo le decía no es para ti, es porque Pedro se jactaba de ser judío y de haber sido llamado al pueblo judío. Pablo no, Pablo fue llamado a los judíos. Digo, quiso trabajar con los judíos, pero Pablo había sido enviado a los gentiles. Por eso Pablo sí se podía dar esos gustos, ¿no? Más cuando no hay nada que comer. O sea, uno tiene que comer lo que le sirvan. Eso es lo que Jesús especificó también. Pero bueno, estas cosas son lo que pasa, ¿no? Pero lo que Pablo expone aquí, yo insisto, son los extremos. Y esto nos ayuda para que nosotros podamos diferenciar más claramente el fruto de la carne
y el fruto del Espíritu. Son así reglas. Una persona que se guía por la carne, pleitos, iras, disensiones, tas. Los que se guían por el Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, tas. Es la regla. Ahora, para el tema que estamos viviendo y todo lo que hemos estado aprendiendo en esto, es importante resaltar que los principales enemigos de nuestra fe siempre han sido los incrédulos extremistas. Por eso estamos hablando de los extremistas, ¿no? O de los extremos. Hay gente que es incrédula y no pasa nada. O sea, hay gente que es incrédula pero pacífica. Pero los incrédulos extremistas son los que nos causan problema a nosotros. Como también los religiosos extremistas son los que nos hacen quedar mal a todos los demás. O bueno, nos quieren hacer quedar mal a todos los demás. Y aquí estamos hablando de que en la mayoría de los casos, de los ataques en contra de nuestra fe, vienen o provienen de incrédulos extremistas, gente que está en el extremo, ¿no? No sé, ahorita, por ejemplo, hay una guerra permanente entre los del Islam y los cristianos. Es una guerra, una pelea eterna, ¿no? Se supone que los dos tienen los mismos principios morales. Los dos tienen los mismos mandamientos de parte de su Dios, cada quien, se supone. Pero los extremistas son los que se han lanzado, no solamente con palabras, sino con armas, a matar a los que no piensan y a los que no creen como ellos. Hay islámicos extremistas y esos son los peligrosos. Hay otros islámicos que son devotos, que son buena onda y con ellos usted puede convivir y no pasa nada. Pero los extremistas son los peligrosos. Son los que tienen la bronca ahorita contra Israel allá en el Medio Oriente. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. El caso es que la mayoría de los extremistas siempre han sido los dueños del negocio de otra religión. Y volvemos al punto, la religión, como la pongan, nunca ha sido sana. La relación con Dios no es una institución, es una experiencia personal. O sea, yo no puedo decir que tengo una religión porque tengo una experiencia de convivir, de tener comunión con Dios. Yo no me veo como religioso por el simple hecho de querer platicar con Dios, de escuchar lo que Dios me dice a través de la lectura, a través de la oración. No podemos revolver estas dos cosas. Y en ese sentido, siempre hay una religión que está compitiendo o que está peleando contra una religión nueva, ¿sí? Porque la religión como negocio lucrativo es una realidad. Y siempre pues sucede que el problema no es que exista el lucrar con la religión, sino que los que tienen el monopolio de la religión no quieren competencia, y así es, y así ha sido, y así va a ser siempre. El caso es que a lo largo de la historia, los incrédulos han perpetuado los peores ataques contra los de la fe. Desde el Antiguo Testamento hay evidencias de esto. Había gente que no quería a los de la fe. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? A Daniel lo metieron al foso de los leones por su fe. A los muchachos que iban en la misma deportación, amigos de Daniel, los metieron en un horno de fuego por su fe. ¿Qué hicieron ellos malo? Nada. No le hicieron daño a nadie. Al contrario, estaban allí para servir a los intereses del rey. Y los prepararon y los capacitaron y les enseñaron el idioma y les enseñaron todo para que fueran útiles al reino, y siendo los más útiles para el reino. Porque no pensaban igual que los demás, dijeron quémenlos. Igual a Daniel. Oye, espérate, aquí hay una regla, y la regla es que no puedes pedirle a nadie más que al rey, ¿no? Y si tú le pides a alguien más, es que le estaba pidiendo a Dios. No, pues te molaste, te vamos a meter al foso de los leones. Ahí discutes con el león si estabas de acuerdo o no, y obviamente Dios estuvo ahí, pero en la mayoría de los casos siempre ha sido así, ¿no? La religión como negocio deja mucho en cuestión financiera a mucha gente, y esa gente que tiene el monopolio de la religión
regularmente es incrédula también. No creen que hay un juicio justo de parte de Dios. Pero desde el Antiguo Testamento sucedía así. Pero el peor de todos los ataques realmente sucedió contra Jesús. En ese caso, los dueños de la religión, aunque se decían, como les decía ahorita, ser sacerdotes del Dios Altísimo, no creían en la justicia de Dios. No creían. Su idea era monopolizar el negocio, y por eso es que mataron a Jesús en la cruz. Dijeron, este ya tiene muchos más seguidores que nosotros. Y yo digo, ¿eran de la fe? No, no eran de la fe, porque si hubieran sido de la fe, hubieran tenido temor de Dios por asesinar a un inocente. Y no lo tenían. Ellos creían que no iba a pasar nada. Y lo mataron en la cruz de una manera cruel. O sea, no solamente lo mataron, lo martirizaron, lo quisieron despedazar antes de matarlo, o más bien, lo mataron de dolor. Así. Entonces, allí la idea era, como les digo, monopolizar el asunto de la religión y decir, ¿sabes qué? Nadie más va a manejar los asuntos religiosos o espirituales que nosotros. Y este es un impostor y a este lo vamos a matar, y crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y en el canto y en el grito se sumó todo el pueblo y dijeron, sí, crucifícale, crucifícale, y lo terminaron crucificando. Pero así fue. Por eso digo, fue el peor de todos los errores que la humanidad ha cometido, pero pues a eso venía Jesús. No le sacó. Al contrario, dice que él levantó su rostro, se perfiló hacia Jerusalén y dijo, es mi tiempo. Y él murió, porque sabía que no solamente lo iban a matar, sino que iba a morir por nuestros pecados, que él iba a pagar el precio de nuestras culpas. Y así fue. Entonces, allí mismo sucedió también la más grande victoria de la fe, y hablando de la fe cristiana, no, contra los incrédulos. ¿Por qué? Porque Jesús demostró que la muerte no era un rival suficientemente capaz como para competir con él. Dijeron, ¿te vamos a matar? Dijo, mátenme. Al tercer día, es más, el domingo les voy a ver la cara, dijo. Otra vez. Jesús tenía suficiente poder para demostrarle que el que tiene la fe cristiana, que el que vive la fe en Dios, tiene vida y tiene vida eterna, aunque sea por un momento tengamos que morir o que dormir, como lo dice la Biblia, de los creyentes, de los que somos de la fe cristiana. Entonces, Jesús venció a sus enemigos humanos y venció a sus enemigos espirituales. ¿Por qué? Pues porque Dios tenía ese programa y ese plan desde antes de la creación. O sea, no fue una casualidad, no se fue dando conforme se iban acomodando las cosas. Dios ya tenía un plan y lo tenía muy bien estructurado. Entonces Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra para vencer también a la muerte, y una vez vencida la muerte, dice la Biblia, que tomó cautiva la cautividad y se llevó nuestra cautividad. Pues a eso descendió, al infierno. No recuerdo ese pasaje, está por ahí en Efesios, creo, donde viene ese versículo que él descendió y llevó cautiva, ascendió y llevó cautiva la cautividad. O sea, bajó, dice, primero bajó para llevar cautiva nuestra cautividad. Entonces ese es el proceso. Jesús se llevó a lo alto nuestra cautividad y venció a sus enemigos, que por supuesto también son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos, los mismos enemigos de Jesús son nuestros enemigos. Y cuando atentan contra nosotros, no atentan solamente contra nosotros, atentan contra el cuerpo de Cristo, a los que somos creyentes, ¿no? Y como lo he venido repitiendo, esa también fue la causa, o más bien la fuente de inspiración para muchos de la fe cristiana. En aquel tiempo, los enemigos de Dios, los enemigos de Jesús, se vieron avergonzados. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, y esto inspiró a muchos de los de la fe a decir, ¿sabes qué? Si me matan, no hay problema. De todas maneras, Dios me va a levantar, como lo prometió Jesús, así
conmigo también. Y eso animó a mucha gente, alentó la esperanza pues de mucha gente el poder ver la resurrección. Y pues por eso algunos de los mártires de la fe cristiana no se resistieron a padecer por causa de su fe. Les dijeron, bueno, desde el Antiguo Testamento les dijeron, si no renuncias a tu fe, te va a ir mal, pues que me vaya, o sea, yo no voy a renunciar. Y en el Nuevo Testamento a los discípulos de Jesús, si ustedes no renuncian a esto, nos lo vamos a echar, pues échenme, no hay problema, de todas maneras Dios nos va a resucitar. Y hay algunos mártires de la fe cristiana que no se resistieron, como les digo, a padecer por causa de su fe. Y quiero leerles otro pasaje un poquito más largo que el anterior, que está en Hebreos 11. De la segunda parte del versículo 33 en adelante viene estas obras también, o esta conducta de los de la fe que dieron todo por lo que creían. Recibieron muchos beneficios por lo que creían, pero también les tocó batallar por esa misma fe. Dice Hebreos 11, 33 al 40, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Me encanta el versículo 35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección por la fe. Y aquí cambia así diametralmente este asunto, ¿no? Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y aquí es donde yo les digo, esto habla de que había esperanza en la resurrección. Al ver que Jesús resucitaba, al ver que Dios cumple su promesa de cuidar de los suyos y de volverlos a la vida, dijeron, no hay problema. Hubo gente que le dijeron, te vamos a matar. Pues mátenme, de todas maneras Dios me va a levantar. Y lo aceptaron con valentía. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno. ¿Por qué los perseguían? Porque creían en Dios. Y lo peor es que cuando les dijeron, te vamos a matar, pues dijeron, qué buen paro me vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya voy a esa gloria prometida. Ya voy a ese punto donde voy a dejar de batallar y voy a dejar de tener problemas, y es solamente dormir y esperar que el Señor me resucite y se acabó la bronca. Eso era esperanzador para ellos. Y debería ser esperanza para nosotros también el saber que Dios nos va a levantar de entre los muertos. Ya vimos este tema cuando fue el día de resurrección, y no lo voy a volver a repetir. Pero dice, ellos anduvieron mal, ¿no? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿qué tenían? Buen testimonio de su fe. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, no recibieron lo que prometieron, pero tenían esperanza de que Dios no falla y que no hay por qué tener temor a la muerte. Entonces, esto y otras cosas más, ellos prefirieron vivir por la fe cristiana. Por eso les llaman héroes a todos los que están en este capítulo 11 de Hebreos, porque ellos prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Una fe que les había dado victorias, había visto resucitar muertos, habían tapado bocas de leones, habían visto maravillas de Dios
a favor de ellos. Entonces dice, ¿cómo voy a renunciar a esto? Cuando el apóstol Juan era un hombre muy querido. Ya ven que siempre hablaba del amor, ¿no? Y aún a los reyes y a la gente importante de eminencia en su tiempo, les predicó y les habló del amor de Dios. Y cuando empezaron a matar a los discípulos, a los seguidores de Jesús, le dijeron a Juan, ¿sabes qué? Renuncia a tu fe. O sea, no te cuesta nada decir que renuncias, porque si no renuncias te vamos a matar. Juan era un viejito, 90 y tantos años murió. No lo mataron, se murió a lo mejor de un estornudo ya de tan viejito, ¿eh? Pero dice, mira Juan, de veras, sé sensato, piensa, es nada más que digas, renuncio a mi fe y nadie te va a tocar. Y Juan se paró enfrente de ellos y les mira, le dijo, tengo 90 y tantos años en los que yo he visto la fidelidad de Dios. Dice, ¿por qué le voy a ser yo infiel? Si durante 90 y tantos años Él ha sido fiel conmigo. Dice, ¿por qué yo le voy a ser infiel en este momento? Mátenme. Pues no lo mataron, lo metieron a una olla de aceite hirviendo y como que querían hacer carnitas con él. Salió, exprimió los vestidos del aceite y se fue, ¿no? O sea, el respaldo de Dios, la esperanza de que todavía no terminaba. Mire, Juan todavía no terminaba su tiempo en esta tierra. Tenía que irse exiliado a la isla de Patmos y allí escribirnos el Apocalipsis que está enseñando mi esposa. Ahí escribir la primera, segunda y tercera, cuarta de Juan. Y allí, producir un viejito, pues. Produciendo todavía en el reino. El día que usted diga, yo ya no quiero producir, pues a lo mejor va a decir, me voy a jubilar. Pero ¿saben qué? A un jubilado hay mucho más que hacer. Esto no se acaba hasta que se acaba, alguien dijo, ¿no? De un partido, ¿no? Del béisbol. Esto no se acaba hasta el día en el que el Señor nos llama, ¿no? Entonces, estos héroes de la fe lograron muchas hazañas por la fe, pero tampoco negaron su fe cuando fueron maltratados, cuando fueron asesinados por los incrédulos extremistas. ¿Qué tenían contra ellos? Nada, coraje nomás. Deseos de que no difundieran más aquella religión que ellos promovían, que no era religión, era promover la salvación de Jesús. Entonces, aquí me voy a permitir mostrarles un poquito de esa gran diferencia que hay entre los de la fe y los incrédulos. Ya vimos en la Biblia hay mucho de esto que hablar, pero quiero ponerle unos ejemplos más actuales. Y les voy a pedir disculpas si alguien se ofende por esto, pero son datos no muy conocidos de personajes de la historia. Por un lado, algunos extremistas incrédulos que atacaron a los de la fe, que ya no están, por supuesto. Estoy hablando de personas del siglo XIX, que fueron los que moldearon el pensamiento moderno y que al mismo tiempo atacaron a los de la fe con sus ideologías, con sus maneras de pensar y con sus escritos, por supuesto, ¿no? Pero por otro lado también están algunos de la fe cristiana que aportaron mucho a la humanidad. Y los voy a presentar así nada más de manera rápida. Estoy hablando de datos que por supuesto no se escribieron en sus biografías. Ya ve que está de moda ahorita, la historia nos cuenta una cosa, pero de repente salen otros historiadores que investigaron y que se dieron cuenta de que el cura Miguel no era tan curita porque tenía familia. O sea, se suponía que eran célibes los católicos y por ahí tuvo hijos Miguel Hidalgo. O sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Que se hablan de la historia, de investigadores de la historia. Bueno, estos son otros investigadores de la historia, escritores que se pusieron a investigar y publicaron lo que fueron las obras y el testimonio de los personajes históricos de nuestro tiempo, ¿no? Evidentemente son datos, algunos muy vergonzosos, pero algunos muy honorables, ¿no? Pero antes quiero aclarar también que esto no es un juicio. O sea, no quiero que tomen estos datos para juzgarlos. Más bien la idea es que conozcamos el fruto de los dos lados, de los que en nuestro tiempo
o los que han afectado la ideología de nuestro tiempo para que perjudiquen a los de la fe, y lo que han aportado los de la fe de este tiempo también, o del progreso de la humanidad, ¿no? Entonces, la idea es que no nos quieran confundir los enemigos de la fe cristiana, pues diciendo que nosotros somos igual que todos. No, no somos igual que todos, somos diferentes. Y quiero que observen aquí esta parte, ¿no? Que fue lo que Jesús comentó, como les decía al principio, en el Sermón del Monte. Él dijo de manera muy clara: observen sus frutos y determinen lo que realmente son por sus frutos. Y de eso se trata esto. Entonces, por un lado, tenemos a los incrédulos extremistas. Por ejemplo, les voy a presentar tres filósofos del siglo XIX que moldearon, como les decía, el pensamiento de la humanidad de este tiempo. Estoy hablando aquí Carlos Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Ellos tres fueron los que hicieron todo lo que se maneja ahorita socialmente en la psicología y en la filosofía. Y también estos fueron los principales atacantes de la fe y de la religión cristiana. No me importa que ataquen a los de la fe cristiana, pues es una religión, pues es una institución. Pero a veces nos confunden a los de la fe cristiana con los de la religión cristiana, que no es lo mismo. No es lo mismo, lo hemos visto muchas veces. Entonces, fueron estos atacantes del cristianismo, y sus seguidores, sin justificación tampoco, han continuado esa persecución contra los de la fe, aún en nuestro tiempo. Por eso le digo, influyeron en el pensamiento. Hay un documento que escribió una historiadora, locutora británica especializada en historia clásica, y se llama 6 aspectos de la vida de Marx, Nietzsche y Freud. Y dice, bueno, así se llama el libro: 6 aspectos de la vida de Marx, Nietzsche y Freud que quizás no conocías. Ella explica aquí que, por ejemplo, Carlos Marx, el que fundamentó todo lo que es la lucha del socialismo, comunismo contra el capitalismo, que abogó por el trabajador, obrero, empleado, asalariado, dice que este hombre era miembro del Club de los Chicos Malos, una cantina llamada Trier Club. Dice que tenía deudas por todas partes, pero él se daba el lujo de vivir en un hotel, ¿no? Vivía de cualquier modo que se imaginen, menos como proletario, pues, o como trabajador asalariado, a los que supuestamente él defendía. Entonces, dice uno, ¿cuál es su testimonio? Pues a lo mejor sus escritos hablan bien, pero su testimonio no era muy sano, según esta escritora, Bethany Hughes. Habla de Sigmund Freud, que es el autor del psicoanálisis, y dice que este amigo era adicto a la cocaína. Imagínense, el padre de la psicología moderna adicto a la cocaína. Si ahorita usted lo sorprenden usando cocaína, o sea, se va a meter en problemas, y si la vende, pues en más problemas, ¿no? Pero bueno, ese era Freud. Nietzsche dice que él era acólito en el culto a Dionisio. Dionisio es el dios griego del placer, bueno, sí, del vino, de la diversión y del teatro. Lo mismo que Baco de los romanos. ¿Sabe quién era el dios Baco? El del vino, pues, el dios de la pisteada, ¿no? De la borrachera y todo eso, y de pasarla bien, pues. Y este tipo que era así como el monaguillo ahorita, ¿no? Del sacerdote católico, él era así un monaguillo en el culto a Dionisio. Y este tipo escribió acerca de la cultura sin Dios, y él decía que la religión moderna tiene que ser buscar por cualquier medio el lujo y la comodidad, que ese es el todo del hombre. Tú naces pobre, pero tu lucha va a ser pelear hasta que tengas lujos y comodidades, y esa era su ideología. Y además se dice que tenía ciertas desviaciones sexuales de las que yo no puedo hablar aquí. Pero ese era el testimonio de estos tres hombres, héroes mundiales de la filosofía, que han moldeado, como les digo, la forma de pensar de manera
pues yo diría global, ¿no? Y hay otro libro que también se publicó en España, en el 2018, que se llama El Club de los Execrables. Y dice el título: El Club de los Execrables, el lado oscuro de los personajes más idolatrados de la humanidad. Este lo escribieron Malcolm Otero y Santi Jiménez. Este lo publicaron en España, son españoles estos dos. No voy a mencionar aquí los 50 personajes de los que ellos hablaron, pero investigaron mucho para publicar este libro y tampoco me quisiera aquí clavar en el asunto de la maldad, porque también algunos de ellos fueron premios Nobel. O sea, a ese nivel se manejaba esta gente de los que investigaron, ¿no? Y los autores de este libro hablan muy sarcásticamente de sus adicciones, de su falta de respeto por el derecho ajeno y la propiedad privada, que es lo mismo que robar. Hablan de que estos personajes eran violentos, racistas, envidiosos, misóginos, fanáticos religiosos y un sinnúmero de etcéteras. Son libros que se publicaron y que lo publicaron investigadores. No voy a hablar mucho de esto, pero entre esos personajes hay gente muy honorable, bueno, que nosotros conocemos como gente muy honorable, que no son cristianos, pero son reconocidos como grandes personajes. Entre ellos, por ejemplo, Mahatma Gandhi. Gandhi, ustedes conocen la historia de él, el líder de la India que hizo funcionar el concepto de la revolución pacífica. Él pues derrocó el sistema con una revolución pacífica, se aventó un ayuno largo el amigo y sin levantar una arma trajo la paz a la India y estableció un poquito de orden ahí. Pero él estuvo a favor de la no violencia y el respeto por la vida, y esa fue su lucha, y lo hizo bien en la India. Pero lo que escriben estos investigadores es que era muy violento con su mujer y sus hijos. Y dice uno, bueno, candil de la calle, oscuridad de la casa, dicen algunos, ¿verdad? Pero ese era su testimonio. Estuvo a favor de la no violencia, pero era violento con su mujer y con sus hijos. De este personaje se cuenta que se escribía con Hitler. Imagínense, Hitler, el racista Hitler. Y en sus cartas le llamaba mi sincero amigo. Gandhi así le llamaba a Hitler. Era su amigo sincero. Ellos eran buena onda, o sea, eran buenos amigos, ¿no? Y se platicaba también de que Gandhi, insisto, no es algo que yo escribí, es algo que yo encontré en estos libros, que platicaba cosas raras con un arquitecto alemán, así medio raritas, que también renunció al sexo y se declaró célibe a los 36 años. O sea, a los 36 años le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Ya no más contigo. Y dice, caray. Pues digo, hay gente que tiene esa idea, ¿no? Está bien. Pero lo que no cambió fue la idea de dormir con jovencitas desnudas, buscando una solución térmica a sus debilidades corporales, ¿no? Así como David, ¿se acuerdan que a David le consiguieron una nenorra jovencita para que lo calentara? Bueno, él se quiso hacer de ese mismo tipo, cosas dudosas, pues. Pero bueno, ¿qué les parece entonces esa doble moral, ¿no? Del liderazgo intelectual mundial o global de hoy? Como decía, no lo juzguen, es nada más. Vean que hay un testimonio de un lado y hay un testimonio del otro. Hay obras, sí, buenas obras acá, pero no es congruente el testimonio. Por eso insisto, testimonio, buen testimonio y buenas obras. Eso es lo que respalda la fe cristiana. Y pues aquí no se trata, insisto, de juzgar, sino considerar que no es cierto que en obras y en conducta son mejores que los de la fe. Los que nos critican no son mejores que nosotros, son más malos. Sus obras a lo mejor pudieran ser buenas obras, entre comillas, pero hay un interés detrás. Pero su conducta no respalda lo que ellos dicen ser. Entonces, ¿qué obras y qué testimonio tienen los de la fe cristiana? Y aquí me voy a referir a personajes
del Renacimiento para acá. Acuérdense que en el Renacimiento se reinició el progreso mundial. Durante durante 1000 años el oscurantismo frenó el progreso. ¿Y el oscurantismo qué fue? Pues los dueños de la religión, incrédulos, por cierto, no creían en la justicia de Dios, sacaron muchos dogmas que no permitían el avance científico, y en ese sentido la reforma protestante, por llamarlo de esa manera, liberó pues el progreso científico y el desarrollo. Y aquí hay algunos datos que encontré en un documento escrito por un doctor brasileiro, él, Augusto Nicodemus se llama. Él es un pastor de la iglesia presbiteriana. Una iglesia presbiteriana no son evangélicos, son protestantes. Y él, resaltando la denominación como protestante, él dice que después de la reforma surgieron muchos científicos cristianos y los investigó. Uno de ellos, el que más conocemos desde la primaria, es Isaac Newton. Isaac Newton, él fue físico, fue teólogo, fue inventor, fue alquimista, fue matemático. Yo diría que parecía de empalme, pero no, era inglés. O sea, él hacía de todo y era bueno. O sea, en la escuela todavía se enseña sobre él. Desde la secundaria, prepa, nos enseñan las leyes de Newton. Él las inventó. Era un científico, pero también era teólogo, y él era protestante. Entonces, ¿dónde están las malas obras? Pues no las veo. O sea, realmente son buenas obras que han llevado a la humanidad al progreso. Dice este hombre que después del Renacimiento ha habido 53 científicos modernos que nosotros conocemos, y de esos 53 científicos modernos, 51 eran de la fe cristiana. Nada más 2, dice, eran ateos, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. No sé si puedan notar la gran diferencia de lo que es aportar ciencia verdadera como los practicantes de la fe cristiana. Porque miren, a veces se nos tacha a nosotros de ignorantes, pues. Y yo digo, con la mano en la cintura le puedo decir, a ver, ¿qué han aportado los incrédulos a la ciencia? Y digo, aquí veo 53 científicos que aportaron sus conocimientos para el desarrollo de la humanidad. La verdad, qué chulada, ¿no? Comenta este hombre que las universidades más prestigiosas del mundo fueron fundadas por hombres cristianos. Estamos hablando aquí de las universidades de Harvard, de Oxford, de Yale, de Princeton y algunas otras más. Obras de cristianos, que a lo mejor dirían ustedes, ¿qué tanta trascendencia puede tener? Pues de que la formación de los mejores profesionistas del mundo depende de las obras de estos hombres cristianos, de la fe cristiana, que no negaron su fe, al contrario, que fortalecidos en su fe dijeron, esta es mi aportación para el mundo, para esto me hizo nacer Dios. Hay muchos científicos que han aportado muchas cosas para la ciencia. Yo recuerdo en el curso que damos de libertad financiera, hablábamos del padre de la anestesiología moderna. Era un cristiano, practicante cristiano, que él llegó a la conclusión, leyendo Génesis, cuando ve que Dios agarró a Adán y lo hizo entrar en un sueño profundo y le abrió y le sacó una costilla, dijo, esta es la clave. Y entonces empezó a practicar cómo inducir al sueño profundo a una persona, y la abrió y dijo, oye, no está gritando, no está llorando, ni cuenta se dio. Obviamente cuando despertó era otra cosa, ¿no? Pero, o sea, hay conocimientos científicos que Dios revela, increíble, desde la Biblia lo puede revelar. Pero se cree la gente que ataca la fe cristiana que el cristianismo es para gente ignorante. Pues a lo mejor sí, pero no es para que nos quedemos ignorantes, es para que a partir de ahí avergoncemos a los que dicen ser sabios y entendidos de este mundo. Esa es la capacidad que Dios nos da.
Entonces hubo otros, Juan Calvino, por ejemplo, que fue un teólogo reformador del siglo XVI. Él fue fundador de la primera escuela primaria en Europa y fue el fundador del primer hospital público en Ginebra. O sea, era gente cristiana, pues, pero no de los cristianos que se paran en la calle a gritarle pecadores a todo el mundo y arrepiéntanse, hijos de la tostada. No. Era gente que pensaba, que razonaba, que tenía buenas ideas y que tenía un buen testimonio. Y que tenía en su capacidad crear cosas para el bienestar de muchos más. A veces centramos nuestras obras en cosas personales. No, a mí me gusta hacer cosas para mí, pero también me gusta hacer muchas cosas para los demás. O sea, yo no me clavo en lo mío solamente, sino hay que ser de bendición para los demás. Y el cristianismo de eso se trata, de bendecir a los demás. Hay gente que hace obras porque tiene pues un interés personal, pero no se trata de eso la vida. Entonces, este hombre, Juan Calvino, creó lo que es la corriente de pensamiento del calvinismo. El calvinismo dice que Dios obra en todos los aspectos de la existencia del ser humano, en lo intelectual, en lo físico, en lo espiritual y en todas las ramas del desarrollo humano. O sea, él realmente se enfocó en decir, el cristianismo no es una religión, la fe cristiana no es una religión, la fe cristiana tiene que ver con el progreso espiritual, físico, intelectual y material del ser humano en su relación con Dios. Y dice uno, apenas lo estamos entendiendo nosotros, ¿no? Pero este fue desde el siglo XVI que sacó estas ideas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esta información que les comparto? Bueno, la civilización moderna está siendo rediseñada por humanos incrédulos y no por Dios. Así de sencillo. La civilización humana no se rige por nuestras ideas de los cristianos. Los incrédulos son los que están tomando autoridad en esto y ellos están moldeando las cosas, están rediseñando, ¿no?, la civilización moderna. Y eso no significa que nosotros, los de la fe, ya hayamos caducado, pues, o que sea una fe retrógrada, como lo fue en el tiempo del oscurantismo. Sí lo fue retrógrada, la religión fue retrógrada, que detuvo el progreso, pero estoy hablando de que esto no es una religión, es una fe en Dios, la fe cristiana, y esta fe aporta con ideas inteligentes, con sabiduría, con buenas obras, pero que están respaldadas, evidentemente, con un buen testimonio, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo con la fe cristiana genuina es que está siendo excluida de la civilización moderna. Y esto es algo que Jesús ya nos había advertido desde mucho tiempo atrás. O sea, no es nada nuevo, pues, no es nada nuevo. Dios tenía en mente ya todas estas cosas. Y Jesús alertó a los de la fe sobre esto y se los quiero leer, ¿no? Porque es un mensaje que nos dejó a nosotros también. No es un mensaje que dejó para sus seguidores de aquel tiempo, es para los de aquel tiempo y para los de todos los tiempos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No es una promesa, pero si en alguna parte cae mal por sus ideas de integridad, por no decirle a la gente mentiras, por no participar en los asuntos que tengan que ver con la muerte, con el deterioro, con robar, matar y destruir, pues se va a meter en problemas. Y Jesús dijo, y van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este es el detalle más importante de todo esto, porque nuestra capacidad de aportar algo a la humanidad, ahí está. No dejes de aportar eso a la humanidad, eso que Dios te dio, esa cosa que solamente tú lo sabes hacer tan bien como tú. Dios te lo dio a ti para que lo aportes a la humanidad y que no te detengan las críticas,
Que no te detengan los comentarios negativos de los extremistas incrédulos. Al contrario, saca la casta. Y aquí el asunto es que vamos a ser perseguidos, pero hay que perseverar. En medio de la persecución hay que sacar las ideas, hay que sacar la ayuda hacia los demás, hay que bendecir, hay que bendecir, hay que bendecir, hay que repartir esa bendición que Dios nos da para todos lados. Porque una cosa es padecer por causa de las malas decisiones y el pecado, que es regular también. A todos nos ha tocado padecer por algo malo que hemos hecho. Pero otra cosa muy diferente es padecer por causa de la fe cristiana. Muy diferente. Sin embargo, en medio de esta guerra cultural y de esta persecución ideológica, todavía tenemos la verdad de Dios para defender nuestra fe. Esa verdad que nos ha liberado a nosotros, esa verdad que nos ha dado capacidad de crear, de pensar diferente, todavía la tenemos. Y eso es lo que debemos presentar al mundo. Y nuestras vidas deben de respaldar nuestra lucha con un buen testimonio y buenas obras. O sea, no se trata solamente de hablar y de hablar y de hablar. Se trata de decir, ¿sabes qué? Soy de la fe cristiana y estas son mis obras y este es mi testimonio. Porque los del mundo, los incrédulos extremistas, te dicen, sí, estas son mis obras, pero ¿qué te importa lo que yo hago en privado? ¿Qué te importa que yo use droga, que yo use alcohol, que sea un depravado sexual? ¿Qué te importa? Está bien. Y ahí cada quien su rollo, ¿no? Pero entonces que no critiquen. Y si van a criticar, que nos encuentren sin tacha. De eso se trata. Esa es la mejor defensa de nuestra fe. Que a la hora de criticarnos, no tengan más que criticarnos que creemos en Dios. Y que creemos en el poder que hay en Él para transformar las vidas de los que hemos decidido abrazar la fe cristiana. Póngase de pie y vamos a orar.